Hola, yo soy Ana Jimena Villanueva. Bienvenidos a Planeta V. El día de hoy tenemos a la doctora Sonia Borhauer y vamos a hablar de un tema muy importante. La doctora es ginecóloga y obstetra y vamos a hablar de un tema que yo he estado escuchando mucho últimamente, pero creo que no hay mucha información a la mano para saber si somos, si lo tenemos o no, que es el síndrome de ovario poliquístico. Sí. Entonces, me gustaría empezar como por lo más básico, que nos expliques qué es el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, por estar aquí. Y justo como dices, o sea, es un tema que ahorita está teniendo, no es que sea reciente, no es nuevo, Exacto. lleva mucho tiempo hablándose de este tema, pero ahorita lo que sí es como reciente es el abordaje que se está teniendo. Exacto. Y bueno, como saber qué es, como para empaparnos un poquito y empezar a platicar de esto, es un síndrome endocrinológico muy frecuente en las mujeres jóvenes y en edad reproductiva, que lo que hace es que hay alteraciones hormonales que hacen que no tengamos ciclos menstruales normales ovulatorios, que tengamos otras alteraciones también como más adelante las platicaremos más a detalle, pero acné, caída del cabello y otros síntomas que nos hacen como darnos cuenta que a lo mejor lo tenemos. Y la causa es lo más importante porque hay que buscar la causa. Antes nada más decían como, lo tienes, tómate estos anticonceptivos y listo, nos vemos cuando te quieras embarazar. Y actualmente sabemos que no, que hay mucho más atrás de eso. Claro. Me gustaría que ahondáramos más como en los síntomas, o sea, porque creo que, lo escuchamos, ¿no? Yo lo he estado escuchando como últimamente, pero no sé si lo tengo. Entonces, ¿cómo podría sospechar que lo tengo? Sí. Pues los síntomas son súper amplios, pero los más como característicos son que tengas ciclos menstruales irregulares, o sea, que tengas ciclos muy largos o muy cortos. Estas mujeres que tienen retrasos menstruales de más de 3 meses, Okay. o que en un año completo solamente hayas tenido tu periodo 9 meses, o sea, eso ya nos habla de que algo no está bien con tus ciclos, o están siendo muy largos o muy cortos. Otros de los síntomas es que tengas acné, o sea, el acné no es normal ya en mujeres como no adolescentes. El tener acné no es algo que sea como, no importa, tengo mi acné y ya. Claro. Sí hay un tema hormonal ahí de base. Caída del cabello. El cabello se cae mucho, sobre todo en patrones como justo como en las entradas de la cabeza, como en un patrón como se les cae a los hombres un poquito. Hay otros síntomas también como manchas en la piel, sobre todo como verruguitas en el cuello. Okay. Entonces, todos estos datos, sobre todo lo de los ciclos irregulares, la caída del cabello y el acné son de los síntomas como más, más fácil de identificar, además de otros que hay, dependiendo de la causa. Y justo hablabas de las causas. ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Son genéticas, alimentación, Es emocional? súper importante esta pregunta. O sea, se ha visto que el ovario poliquístico es multifactorial. O sea, no hay una sola cosa que lo genere. Pero sí hay muchas cosas que podemos tener que se junten y nos den el síndrome. Y entonces luego no sabemos por dónde empezar a tratarlo. La causa más común es resistencia a la insulina, que tiene mucho que ver justo con lo que acabas de mencionar de la alimentación. O sea, y hay un gran mito detrás de esto. O sea, se cree que solamente si eres gordito con sobrepeso lo tienes. Y la realidad es que no. O sea, hay mujeres jóvenes que también lo tienen y que realmente el tratamiento es cambiar desde cómo comemos, el ejercicio que hacemos y todo. Además, en algunos casos, si se llegan a estar los anticonceptivos. Entonces, la causa más común es resistencia a la insulina, que muchas veces no lo tratamos, no lo sabemos diagnosticar o no sabemos ni siquiera qué es, ¿no? Claro. Bueno, justo mencionas resistencia a la insulina y también es una de... son palabras que de repente escuchamos mucho, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo se presenta? ¿Cómo sé si yo tengo resistencia a la insulina? Justo, como sabemos, hay varias maneras, ¿no? Haciéndote estudios de laboratorio y todo, pero los síntomas también tienen que ver con lo que acabamos de platicar del acné, la caída del cabello. Otro de los síntomas importantes de la resistencia a la insulina es como la clásica persona que acaba de comer y ya está pensando del postre, ¿no? O qué va a comer al rato, y el antojo del carbohidrato. Y soy esa. Muchas somos esas. Y es ese tema de la alimentación, de tener siempre antojos de carbohidratos, de cosas dulces, de querer comer, estar picando, aumento fácil de peso. También tiene que ver con lo de las manchas que les mencionaba en el cuello, la piel y todo. Y pues, ¿qué es? O sea, siempre les explico esta analogía a las pacientes que lo llegan a tener cuando me dicen, es que, lo tengo, pero ¿qué es? ¿No? Quiero entender qué es. La insulina es una hormona que funciona para ayudarnos a meter la glucosa a los órganos para generar energía, ¿no? Músculo, a varios niveles, sobre todo a nivel, en este caso, nivel muscular. Y entonces es como si tú quisieras abrir una puerta con una llave que no es correcta. Entonces la insulina es la que se encarga de abrirle la puerta a la célula para que entre la glucosa y se convierta en energía. Lo que pasa en estos casos es que haz de cuenta que estás tratando de abrir una puerta con una llave que no es la correcta. Entonces
tu cuerpo manda señales como de mándame más llaves, más insulina, para ver con cuál puedo lograr abrir la célula y que funcione, ¿no? Y entonces esto se vuelve un ciclo vicioso en el que tienes mucha glucosa circulando afuera que no funciona como energía y se vuelve como pues acúmulo de grasa y todo esto, pero además le está diciendo al cuerpo, mándame más llaves, más insulina, porque necesito ver con qué meter esta insulina, esta glucosa a las células y que funcione. Entonces se vuelve un ciclo vicioso en el que esta glucosa que queda libre y que no entra a volverse energía puede llegar a ser tóxica para los órganos. O sea, un ejemplo muy característico de esto es, por ejemplo, ya en personas diabéticas que de un inicio de resistencia a la insulina que avanza y generan diabetes, pues es el daño ocular, ¿no? Que empiezan a perder la vista o daño renal y todo. Entonces la glucosa que circula en sangre libre no es buena, o sea, es tóxica. Okay. Entonces es esta incapacidad del cuerpo de aprovechar la glucosa en energía porque necesita más y más insulina para hacerlo. Ok. Y por ejemplo, si yo empiezo a detectar estos síntomas como acné, cuando ya no estoy como en la fase de adolescencia o que se me cae el cabello, yo acudo a un doctor, le cuento de estos síntomas, pero ¿qué es el examen como específico? No sé si me van a dar el diagnóstico después de un examen de sangre o cómo es una prueba como para ver qué onda con el diagnóstico. Ajá. El diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se integra con 2 de 3 cosas. O sea, se necesitan, y esto es muy importante, porque muchas veces creen que como no tienen los 3, no lo tienen. Y no, la realidad es que tienes que tener 2 de 3. Uno, justo son estos síntomas, los ciclos menstruales irregulares, caída del cabello, acné, todo esto. Otro de los datos son estudios de laboratorio alterados, un perfil hormonal alterado, aumento de la insulina basal, aumento de los andrógenos, que los andrógenos son conocidos como las hormonas masculinas. Son mal llamadas así porque mujeres y hombres lo tenemos, pero bueno, cuando lo tenemos en exceso en las mujeres, tenemos estos datos como vello en lugares que no deberíamos de tener, tipo barba alrededor de los pezones, alrededor del ombligo, vello muy como grueso, como los brazos muy llenos de vello, las piernas, todo esto. Eso es por estas hormonas. Y aparte de los niveles de laboratorio y los síntomas, también está la imagen por ultrasonido de los ovarios, que esto es lo que muchas veces creen que si sus ovarios no se ven como... Bueno, nos dicen que con muchos quistes que no tienen el síndrome, pero en realidad puede que sí, nada más no tengan la imagen característica, pero tienen las alteraciones en laboratorio y tienen la clínica. Entonces eso ya merita el tratamiento. ¿Y hay algo que podamos hacer para prevenir? Sí, súper. Hay muchísimas cosas que podemos hacer desde cómo comemos, o sea, desde la manera en la que nos alimentamos, el ejercicio, incluso técnicas para controlar el estrés. O sea, es súper importante porque se ha visto que este síndrome tiene implicaciones que van más allá de nada más ovular y menstruar cada mes. O sea, las personas que lo padecen tienen mayor riesgo de diabetes, tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cosas así. Se ha visto, por ejemplo, que el 50% de las mujeres que lo tienen no saben que lo tienen, entonces no lo controlan. Y estas mujeres, el 50% de ellas, va a desarrollar diabetes antes de los 40 años. Entonces, si tú lo conoces desde que estás joven y ves que algo no está bien con tu ciclo y lo cambias, puedes evitar esto. Otra cosa importante es que se asocia también a alteraciones como ansiedad, depresión y todo esto por los mismos cambios hormonales. Y muchas veces ves a las pacientes que llevan meses y años de terapia y lo que realmente tienen de base es un trastorno hormonal que no están corrigiendo. Sí. Creo que es súper importante lo que acabas de decir, que el 50% de las mujeres no saben que lo tienen porque no se habla tanto del tema. Entonces, además de eso, ¿por qué crees que es importante que estas palabras que estamos escuchando tanto últimamente como lo es el síndrome de ovario poliquístico, por qué es importante empezar justo a hacer estos espacios en donde brindemos esta información para que la gente... Porque, o sea, me pasó que mencionabas muchas cosas y yo decía, ¡ay! Y yo, corte, ya, voy a ir con la doctora porque... Pero sí, o sea, creo que estos espacios, pero dinos tú por qué crees que justo es importante. Es que lo importante de esto es encontrar como la causa y eso es lo que no se ha visibilizado como ahora. O sea, antes te digo, ibas al ginecólogo, veían que tenías esto, te daban anticonceptivos y listo, ¿no? Te decían, cuando quieras tener hijos, vemos. Y ahorita lo que hemos visto es que no, o sea, lo podemos revertir, podemos tener mucho mayor éxito en el tratamiento si desde que tú empiezas a ir a tus consultas ginecológicas platicas estos síntomas con tu médico, ven qué está pasando y todo, y evitar riesgos como lo que te decía de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, incluso cáncer de endometrio, que es la parte interna del útero. O sea, se ha visto que estas mujeres con síndrome ovario poliquístico mal controlado
tienen 3 veces más el riesgo de cáncer de endometrio que si lo tienen controlado. Entonces, incluso temas preventivos para cáncer. O sea, esto es la importancia de buscar desde dónde empezó el problema y tratarlo y no nada más darles anticonceptivos y decirles nos vemos en un año, ¿no? Totalmente. Creo que muchas veces nos quieren quitar todo con anticonceptivos. Sí, sí. Y a ver, o sea, no estoy peleada. Existen indicaciones en las que sí son muy buenos, pero para este tipo de cosas, si tú nada más das anticonceptivos y no cambias tu estilo de vida, que es lo que muchas veces sucede, pasa que cuando dejan los anticonceptivos todo esto regresa, ¿no? Claro. Y entonces no, yo estaba perfecta sin mis pastillas, pero las dejé y otra vez el acné, la caída del cabello y todo. Y pues sí, porque te estaban tapando el sol con un dedo, Totalmente. no te estaban corrigiendo a lo mejor un tema de resistencia a la insulina, o a lo mejor no era resistencia a la insulina, a lo mejor era elevación de otras hormonas, prolactina, andrógenos, cosas así que pueden tener que ver con el síndrome de ovario poliquístico. Claro. Sonia, Sí. muchas gracias por toda esta información. Esto es solo Hombre. una pinceladita de Embarradita. todo este tema, pero si necesitan más información, Sonia, por favor, dinos tus redes, porque Sí. seguramente después de este capítulo muchas van a querer ir contigo para saber más información. Entonces, dinos cómo podemos encontrarte. Estoy en Instagram y en Facebook como @doctora.soniaborhauer y pues ahí me pueden contactar y con muchísimo gusto las veo en consulta y vemos qué está pasando con sus hormonas. Yo voy a ir contigo seguramente. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por No, hombre, a todo. ustedes. Gracias por formar parte de Planeta V. Muchas gracias a ustedes por vernos y no se olviden de ver los siguientes capítulos con las demás expertas. Gracias. Gracias, Sonia. No, a ti.